Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Tienen los himnarios. Señor. Y el número 14. Oh, qué amigo nos es Cristo. Aleluya. Oh, qué amigo nos es Cristo.
confiando en su bondad. El número 20. Número 20, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas y de muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablo de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se selle, y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. ¿Qué va a hacer usted? A mi nombre yo feliz responderé. Gloria al Señor. El número 24. Andando en la luz. ¿Cuántos recuerdan ese canto? Pocos, ¿verdad? Creo que no lo saben. Vagaba yo en oscuridad hasta que ve a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y las tempestades me cubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante
Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes han hecho planes? Uh-huh. ¿Alguno puede compartir un plan que hizo? Pero no quiero 30 minutos. Pastor, mi plan era, cuando me vine para acá, era California. Ándale. Pero el californiano, cuando le llamé, se me escondió. No me contestó el teléfono. Bueno, pero tuviste un plan. Tomaste preparaciones para cumplir el plan, pero no se te realizó. Okay. ¿Alguien más tiene un...? En el 2020 quería comprar mi carro, pero nada de eso se hizo realidad. No, eso no se... ¿Pero qué pasos tomó para realizarlo, que no se realizó? Porque vino la pandemia, número 1, segundo porque me accidenté, y tercero porque tuve la pandemia. Ok. ¿Qué planes de Dios conocen ustedes? El plan de salvación. Ok, el plan de salvación. Y Dios tomó pasos. ¿Qué pasos tomó? Pero antes de dar a su hijo, ¿qué planes? Desde el jardín de Edén, cuando Adán y Eva cayeron, en Génesis 3:15 Dios dio lo que se considera el preevangelio. Ahí le dijo al diablo lo que le iba a pasar. Tú vas a herirlo, pero él te va a herir a ti. ¿Se acuerdan? Y dijo que la simiente de la mujer. Y ese plan se cumplió, como dicen ustedes, cuando dio su hijo en la cruz. Pero desde aquel entonces hasta el día que se realizó, Dios tuvo otros, nos informó de que iban a acontecer para que realizáramos cuando el plan se cumplió. Y voy a mencionar varias cosas que Dios hizo y eso a pesar de que la humanidad no cooperó con Dios para eso. Cooperaron sin poner su corazón en ello. Por ejemplo, el nacimiento de una virgen. Eso lo profetizó en Isaías 7:14. Pero Dios nunca le dijo a los padres de María. Nunca le dijo a María hasta la noche que iba a salir embarazada. Pero lo había profetizado. Pero cuando él lo profetizó, no puso María allí. Y una virgen llamada María va a concebir. No, o sea, la profecía no menciona nombres. Pero Dios lo cumplió, ¿no es cierto? No se hubiera cumplido sin la cooperación de María. Pero María no estaba cooperando hasta que el ángel le dijo, tú vas a concebir, pero yo no conozco varón. Ok. El nacimiento en Belén, Dios lo dijo y se cumplió. Ahora, a José y a María nunca les dijo, quiero que vayan a Belén, a tener el bebé. Nunca les dijo de eso, sino José y María hubieran hecho caso. ¿Qué hizo Dios para cumplir este plan de que naciera en Belén? Ok, mire, veo bien, pero yo no oigo bien. Levanten la mano. Bueno, la hermana aquí creo que habló primero y luego Raúl. ¿Mandé? Por el censo. Ok. Ahora, el censo, Dios le dijo a César que hiciera el censo. Le dijo, pero el plan de él era hacer el censo para averiguar quién era Jesús. Pero Dios no le dijo a César, César ni sabía de Jesús. Ok, entiendan lo que voy a decir. ¿Cómo Dios trabaja para cumplir su plan? Aunque cooperemos con él o no, su plan se cumplió. Nació en Belén. Ahora, el César empezó el censo por la razón de que sospechaba que no le estaban dando todos los impuestos.
Quería una cuenta de toda la gente para más o menos tener mejor idea qué tanto dinero debería entrar a Roma. Y la verdad es que, acuérdense que acusaban los publicanos en Israel de ser ladrones. ¿Qué? ¿Cuánto embolsaban y cuánto mandaban? Y cobraban más a veces de la gente. César empieza a escuchar rumores, como dice Eclesiastés, hay pajaritos que van y le cuentan al rey, como me cuentan a mí, y yo no soy rey. Pero Dios cumplió esto sin que José y María se dieran cuenta de que era, y ellos lo hicieron por el censo, no lo hicieron por la profecía. ¿Me entiende? Otra cosa, salió de Egipto. Era judío, ¿qué está haciendo en Egipto? En este caso el ángel vino a José y a María y les dijo, mira, váyanse para Egipto porque hasta que muera Herodes. Porque Dios sabía que Herodes, y aún la profecía de los niños que iban a matar en Belén, que en el Antiguo Testamento dice que hubo gritos. Eso era profetizado, pero José y María ignoraban esa profecía. Cuando el ángel les dijo que fueran a Egipto, fueron y se quedaron en Egipto hasta que oyeron que murió Herodes. Otra cosa, que de Nazaret iba a salir. ¿Por qué José y María no regresaron a Belén? Cuando venían, no consultaron con Dios, Dios no habló con ellos y les dijo, vayan a Nazaret. No, ellos decidieron regresar a Nazaret porque Belén está cerca de Jerusalén. En caso. Tomaron precauciones, pero cumplieron la voluntad de Dios. Dios ya sabía lo que José y María iban a hacer, lo que Faraón iba a hacer, lo que Herodes iba a hacer. Estaba escrito. Y se cumplió. Imagínense el poder que Dios tiene de conocernos tanto, que Él sabe qué vamos a hacer, y por eso puede planear cosas, porque aunque no intervenga en nuestras vidas, terminamos haciendo su voluntad. Salió de Egipto, ministerio en Galilea, porque empezó en Galilea. Entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, acuérdense bien que cuando Jesús llegó a Jerusalén y salieron todos a aclamarlo, el hijo de David, y poner las palmas y todo eso, los discípulos le dijeron, pues vamos a morir con él. ¿Por qué? Porque estaban planeando la muerte de Jesús y los discípulos le dijeron a Jesús, no vamos a ir. Y Jesús terminó reprendiendo a Pedro, porque él se propuso ir a Jerusalén. Jesús sabía de la entrada triunfal, lo había profetizado. Falsos testigos lo acusaron. La Biblia dice de eso, habla de eso. Los testigos hubieran leído, pues tengo que acusarlos falsamente, porque mira, tengo que cumplir la profecía. No hicieron eso. Cumplieron la profecía sin obedecer a Dios en lo que decía la palabra. Lo golpearon y lo escupieron, no lo hicieron por obedecer la Escritura. Lo hicieron por el coraje que le tenían, y todos se alborotaron contra él, porque lo consideraron que era un blasfemador. Ahora es sometido a un juicio en el que están en juego su vida y no presenta ninguna defensa verbal. Ahora Jesús puede saber, porque Él era Dios, es Dios. Él sabía de esta profecía. Eso podemos decir, pues Jesús sabía que no debía de defenderse y por consecuencia no se defendió. Él fue obediente a Dios. Pero los demás no sabían. El año de su crucifixión fue profetizado por Daniel. Lean el libro de Daniel, les dice cuántas semanas exacto, y en el día de la crucifixión se cumplen cuando Roma desciende y echa a correr y desparramar a los judíos. Porque las profecías de Daniel están dirigidas a los judíos y no a la iglesia. Aún la fecha de su crucifixión fue profetizado. Y el que lo profetizó no sabía. Él no lo vio, murió. Sus verdugos echan suertes para quedarse con sus prendas y no conocían la profecía. En Salmo 22, que lo iban a hacer. Muere no por haber cometido un crimen,
crimen, sino por los pecados de la humanidad. Eso fue profetizado. Jesús hubiera hecho eso porque él lo sabía. Él conocía la palabra. Le dan hiel y vinagre, eso fue profetizado. Los soldados que lo hicieron, no lo hicieron. Hay que hacer esto. ¿Qué más dice aquí? Como cuando estamos en un drama, estamos viendo ahí lo que nos toca. ¿No es cierto? Cada vez en cuando, si ustedes ven los dramas de antes aquí, cada vez en cuando alguien levantaba así para ver qué le tocaba decir. Jesús no estaba haciendo eso, los soldados no hicieron eso, ellos simplemente hicieron lo que pensaron, sin saber que estaban cumpliendo la voluntad del Padre o la profecía del Padre. Le atraviesan las manos y los pies con clavos. Eso fue profetizado, lo hicieron y no lo hicieron porque estaba en la profecía. ¿Cómo trabaja el poder de Dios para cumplir el plan que planea? Y vamos a hablar de un plan hoy en día. Cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su parentela, de su tierra, y que le iba a mostrar una tierra, y cuando va llegando a la tierra, o va llegando a tierra, le hace una promesa, le da un plan. Yo tengo un plan que voy a hacer real de tu vida. ¿Cuál era el plan? Abran sus Biblias a Génesis capítulo 12. Y alguien léame el verso 2. ¿Cuántas profecías logró Jesús sin la cooperación del mundo? Sin que el mundo cooperara con Dios y respondiera a lo que Dios ya había escrito. Dios cumplió todo lo que profetizó sin la cooperación de gobernantes, sacerdotes, fuerza militar ni la naturaleza. O sea, por supuesto que el diablo no iba a cooperar con Dios, pero terminó haciendo lo que Dios quería. ¿Quién está en control? Lo que debemos de deducir de todo esto es que aunque no cooperemos con Dios, Dios va a cumplir lo que promete. Y aunque lo ignoremos, la promesa, Dios la va a cumplir. En Génesis capítulo 2 y el verso 2, ¿alguien léalo? Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ok. ¿Qué es lo primero que dice que va a hacer con él? Una nación grande. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Se acuerdan? 2. No, tuvo 1. Y con un hijo va a ser una gran nación. Ahora Abraham murió viéndolo. Dios cumplió la promesa. En parte, todavía no se cumple. Se está cumpliendo. Pero ahora nosotros somos parte de esa promesa. Ok, él le dijo, voy a hacer una grande nación de ti. ¿Qué más dijo? ¿Cómo lo bendijo? Con un hijo. Lo bendijo con un hijo. No necesariamente era una grande nación. ¿Cuántos se hubieran imaginado, si tuvieran un hijo nada más, ustedes lo vieran, dice, de aquí se va a levantar los Estados Unidos? Solo si Dios lo dice. Pero eso es lo increíble de Abraham, que dice el libro de Hebreos, murió creyéndolo. Y nosotros tenemos que ver para poder creer. Abraham no vio nada de posibilidad humanamente que se cumpliera esto que Dios le dijo. Pero Abraham se lo cuenta a Isaac y Isaac se lo cuenta a Jacob. Y Jacob muere creyéndolo. Ni Jacob lo vio, porque estaban en Egipto, no en la tierra prometida. Y ahora Dios le dice que va a maldecir a quien te maldice. ¿Cómo? ¿Cómo ha maldecido Dios? Ahorita están maldiciendo a Israel. Hasta este país se está volteando contra Israel.
Y están hablando de cancelar las ventas de armas para que tenga con qué defenderse. Israel ahorita es uno de los países que tiene menos respaldo de otros países. Eso, ¿cómo los maldice? Por más que han intentado, nunca han podido eliminar a Israel. Israel ha sufrido unas tragedias que ningún otro país ha experimentado. Y siguen adelante. Y es uno de los países más pequeños. Entonces, Dios está cumpliendo sin la cooperación del mundo. Oiga, qué poder de Dios. Amén. Para poder decir algo y luego proteger un país que parece que no tiene nadie de respaldo. Y ya ahorita, si los Estados Unidos se lava las manos, ay de nosotros. Ay de nosotros, y creo que estamos empezando a ver algo de eso. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, brinquen a Génesis 13, verso 16. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra. ¿Tú qué? Tu simiente. Ok, tú estás leyendo otra vez. Está bien, síguele. Como es lo el mismo. polvo de la tierra. Que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Como el polvo de la tierra. Esto incluye el polvo que está en sus casas. Es decir, que si no han barrido, ¿verdad? Que a mí me encanta no hacerlo. En Génesis, capítulo 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ok. Según la Nueva Versión Internacional, lee de esta manera: te he confirmado como padre de una multitud de naciones. La palabra hebrea de gente es naciones. Son en pocas palabras de Abraham, y todavía ni tenía hijo. Y el nombre Abraham es padre de muchos, y todavía ni tenía Isaac. Y Abraham lo acepta. Y cuando llegan las caravanas y pasan por ahí, los entretiene él. Le preguntan, ¿cómo te llamas, Abraham? Y dice, ¿dónde están tus hijos? No tengo. Es como si le llaman a usted ladrón y usted nunca roba. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero Abraham muere, por fin Dios le concede un hijo. Y de ese hijo le nace 2 hijos. Pero solo uno es escogido. ¿Quién era? Jacob. Otra vez tenemos un hijo. Y las promesas que Dios le dio a Abraham se las da a Isaac y luego se las repite a Jacob. Ahora, Jacob creerá mucho en su propia capacidad para engañar y cosas así, pero cree esto. Y quizás se entra y sale de dudas porque a veces es Jacob y a veces es Israel. Sin embargo, él está a punto de morir en los versos que les voy a pedir que lo lean. Génesis 49. Todo el capítulo, solo voy a enfatizar ciertos versos, no lo vamos a leer, son muchos versos. Pero Jacob está aquí, a punto de morir, y llama a sus hijos. Vienen y los junta y les declara a ellos lo que ha de acontecer en los días venideros. Y le dice a Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Era el mayor, pero no iba a ser el principal. ¿Por cuánto subiste al lecho de tu padre? Se acostó con una de las concubinas de su papá.
Por consecuencia, perdió el derecho de primogenitura. Y le dices, tú no vas a ser la persona más importante, eres el primogénito, pero no lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer porque tú lo desperdiciaste. Ahora brinquen al verso 5. Y ahí menciona dos, Simeón y Leví. Ok, Leví, ¿cuál es la tribu de Leví? ¿Quién sale de la tribu de Leví? Los sacerdotes levíticos. Ellos nunca tuvieron tierra. Ellos, el trabajo de ellos era ministrar a Dios. De ahí viene el sumo sacerdote y los sacerdotes, etcétera, etcétera. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Interesante que en el tiempo que los hijos crecieron, Jacob los observó y está compartiendo lo que aprendió de ellos por sus actividades. ¿Qué aprenderemos de otros solo por las actividades de ellos? Mira, un corajudo va a ser obvio, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocen a alguno corajudo? Por favor, no volteen a ver. Solo levanten la mano si conocen a un corajudo. Alguien dijo que yo. Pregúntenle a mi esposa. No conteste. En el verso 8 habla de Judá. Te alabarán tus hermanos. Hermanos, Jacob está hablando porque ¿de qué tribu nació Jesús? De Judá. Y dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Jacob está aquí profetizando. Cachorro de león, dice el verso 9, Judá. Y bueno, ahí pueden leerlo, tiene larga lista. Y luego el verso 13, Zabulón. En puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Luego en el verso 14, Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Y luego el verso 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, y ahí habla más, víbora junto a la senda. Y luego el verso 19, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Y luego viene el verso 20, Aser, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Verso 21, Neftalí, y interesante, porque si usted sigue el nombre de Aser, va a descubrir cómo se cumple esto. Sigan estos nombres, que no tengo tiempo ahorita para cada uno de ellos, son 12. Y luego dice de José, en el verso 22, rama fructífera es José. Luego más adelantito, en el verso 27, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá sus despojos. Dice una descripción de cada uno de sus hijos. Ahora, todos estos patriarcas murieron sin ver la realidad del plan de Dios. Nosotros vemos el plan de Dios cumplido. Y si cumplió ese plan a pesar de miles de años en el futuro, habrá algún plan a la iglesia que Dios no es capaz de cumplir. Aunque todo el mundo esté en contra del plan, Dios lo va a cumplir. Cuando habla del rapto, no importa la naturaleza. Este cuerpo desaparecerá de la tierra y en un abrir y cerrar de ojos será glorificado. No tenemos que esperar años de ejercicios y buena dieta y quién sabe qué más en un abrir y cerrar Dios lo va a hacer. Pero no está hablando de una persona, estamos hablando de millones. ¡Qué poder de Dios!
Cuando Dios planea algo, tiene el poder para respaldarlo. Yo puedo planear algo, no tengo el poder para respaldarlo. Pero cuando Dios da su promesa, da su plan, Él lo cumple. Y ahora estas son lo que acabamos de leer ahí, no leímos todo el capítulo, ustedes lo pueden leer, pero fueron las últimas palabras de Jacob para sus hijos. Nosotros podemos leerlas de un punto humano, pero muchas de estas cosas que dice de sus hijos son proféticas, que se cumplen más allá de cuando salen de Egipto y entran a la tierra prometida. Y si podemos ver aquí la mano de Dios, revelaciones que Dios le provee a Jacob, qué increíbles. Jacob está viendo un futuro que nunca va a ver, porque nosotros no tenemos que ver para creer, tenemos que creer la palabra. Y estoy presentándoles un plan de Dios para Abraham, que lo estamos viendo porque Israel sigue siendo pequeño, hermanos. Usted cuente los judíos y los puede contar y no incluyen la cantidad de polvo en el mundo. Pero por Abraham, por la fe que él le mostró en Jehová y por el hijo que le nació a Judá, ahora se están multiplicando. ¿Y cuántas naciones ahorita, y mejor dicho, representadas en el reino de Dios? Que nos dice la profecía en el libro de Apocalipsis que había gente de toda lengua, de todos lugares. No lo vamos a ver hasta que no estemos en el cielo, y allá vamos a ver que en Abraham Dios tenía planeado muchas naciones. Y estamos viendo que hay cristianos en todo el mundo. Jacob aquí le dice a cada uno de sus hijos, no exagera y no miente. Y no solamente se enfoca en lo positivo, dice la verdad. A veces no queremos lastimar gente. Jacob no se preocupó por lastimar a sus hijos. Si sus hijos no andaban bien, les dejó saber. Además está a punto de morir, ¿qué pueden hacer? Matarlo. Pero Dios le dio un conocimiento. Jacob estudió sus hijos y los conoció. ¿Acaso Dios no nos estudia y nos conoce? Y Él sabe en quién puede confiar y en quién no. Y para ser parte o cooperar en el plan de Dios, de la promesa que le hizo a Abraham, tenemos que estar en un estado de obediencia, de fe en Dios y creerle a Dios cuando no vemos la posibilidad humana. Hay cosas que Dios, de eso del cielo y las bodas del Cordero, oiga, nunca se ha visto. Ni uno de nosotros hemos estado en el cielo. Mi esperanza es que un día estemos en el cielo. Y entonces vamos a ver la realidad de lo que Dios está prometiendo. Hoy tenemos que creerle. Y aunque crea o no, usted puede cooperar. María, ¿cómo fue que la Virgen María terminó cooperando con Dios? ¿Por qué Dios fue a esta jovencita? Había muchas vírgenes, estoy seguro. Quizás hoy no hay tantas, pero había. En aquel entonces era diferente. Le ponían una sábana blanca y si no había sangre, regresaban la muchacha y se casaban con otra. Hoy en día, bueno, pero ¿por qué Dios escogió a María? ¿Cómo fue que María estaba lista? Ella ni estaba esperando ser una de las vírgenes. En primer lugar, no sabía que ya era tiempo para que el Mesías viniera. Y el ángel tuvo que informarle. Y no sabía ni de Belén. ¿En qué sentido, en qué forma estaba preparada María? Que usted y yo podemos estar igualmente preparados, aunque ignoremos ciertas profecías. Buscamos señales para decir, esta es la profecía, sí, ok, yo tengo que estar aquí, porque aquí Dios va a hacer esto y que el otro. Pero mire, muchas de las cosas que van a pasar van a ser en Israel. Cristo va a descender a Israel. Y de allí va a reinar. Si no estamos allí con Él, espero que por lo menos no acepten la marca de la bestia.
Pero ahora, ¿en qué forma estaba preparada María? ¿Alguien tiene idea, Marcos? Aceptar la voluntad de Dios. Ella estaba lista, no importaba que fuera la voluntad de Dios. Pero para aceptar la voluntad de alguien, primero tiene que creer en esa persona. Usted no acepta la voluntad de cualquiera, si no le confía. Pero María le confiaba a Dios, tenía fe en Dios, que lo que pidiera Dios, aunque le costara, porque María se arriesgó, ella no sabía que José no la iba a divorciar o abandonar. Dios no le dijo, mira, no te preocupes por José, yo ya hablé con él. No, nunca le dijo eso. José planeó eso en secreto para no lastimarla. María no sabía qué esperar de este embarazo. ¿Qué si los padres la hubieran corrido? ¿Qué pudiera haber pasado? ¿Qué si la gente se hubieran alborotado a apedrearla? A ver, pero ella confió en la voluntad de Dios. Le dijo, tú vas a concebir, está bien, que se haga en mí según tu palabra. Para estar listos, para ser usados por Dios, aunque no entendamos todo de Dios, hermano, es creer en Él y no importa qué nos pide. Ok, pasan leyes, no prediquen a favor de, o en contra de homosexuales, pero Dios dice que hay que predicar. ¿A quién vamos a hacer caso? Pero me puede costar la vida. Es mejor obedecer a Dios. María lo hizo. Y José le obedeció cuando el ángel vino a decirle. Ahora, estoy seguro que María le dijo a José y a los padres, un ángel vino y me dijo, sí, un ángel sin vergüenza. ¿Por qué José la iba a divorciar? Porque no le creyó. Si le hubiera creído, ¿por qué la divorcia? Tuvo que venir el ángel y Dios tuvo que tomar pasos con José para convencerlo, cásate con ella, porque esto es de Dios, no es de hombre. Y se casó y no la conoció, no consumió el matrimonio hasta que después que nació Jesús. José, estar casado con una mujer y no poder disfrutar del matrimonio y esperar, pero José y María creían en Dios. No todo lo que Dios pide de nosotros es placentero, a veces nos cuesta. Pero hay que creer en Dios, que Dios sabe mejor. Pero estén seguros que es Dios que les dice, no quiero que me venga, yo escuché, Dios me dijo que hiciera esto. Y lo que van a hacer ustedes es antibíblico. Aquí les dice a los hijos, ahora, ajá, ¿existía el qué? Sí, desde antes. Tenían 400 años de la última carta que fue escrita al tiempo de Jesús. Entonces me imagino que ellos también leían el Torah. Sí, ya tenían el Torah. Y se enteraban, o sea, de las promesas que Dios había. Pues sí, pero Virgen María no estaba pensando que iba a ser la Virgen. Y cuando el ángel todavía sí, dice, no conozco varón. Mi concepto es que a lo mejor no conocía esa profecía. Porque si no hubiera dicho, yo soy la que va a concebir. No digo, pero yo no conozco varón, ¿me entiende? Ella no estaba consciente de esa profecía. Pero Dios cumplió a pesar. Dios no nos informa de todo, hermanos. Y no tenemos que conocer toda la escritura. Lo que conocemos debemos ser fiel a lo que conocemos. Y con el tiempo vamos conociendo más. María no conocía toda la escritura y Dios la usó. Y José, si hubiera estado esa profecía por delante de todo, hubiera dicho, a lo mejor ella es. Pero si yo hubiera sido José, hubiera ido a Jerusalén a hablar con los sacerdotes y dice, oye, mi esposa y yo no la conozco y según ella es virgen y fue un ángel que le dijo y el espíritu vino y salió embarazada y los sacerdotes, y tú le creíste, tonto. Les aseguro. Porque cuando llegaron los magos no lo creyeron. Nadie fue a Belén a investigar.
¿Y de dónde vieron la estrella? Y estoy seguro que usted cree que los sacerdotes no vieron. Si los magos lo vieron, alguien tiene que haber visto la misma estrella. Entonces, a veces conocer la escritura, quizás no la aplicamos a lo que significa, pero hay que creer en Dios. Los sacerdotes no creían en Dios, creían en su religión. Y podemos ser religiosos y no ser gente de fe, porque la gente de fe espera que Dios se mueva. La gente de fe habla de Dios, comparte a Dios y no busca cosas para sí mismo, sino porque todo es para la gloria de ¿quién? Entonces, el plan de Dios es que Dios sea glorificado, porque si Dios no es glorificado, nadie quiere escuchar de Dios. ¿Quién quiere escuchar de una persona que ni saben de Él? Y hay mucha gente hoy en día que no conocen de Jesús. Hay gente en la iglesia que no están ni seguros de eso. Jesús está desarrollando el plan de su salvación desde Génesis 3:15, cuando le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Porque Jesús, la cabeza de la iglesia, no pudo dañar la cabeza. Pero Él sí dañó la cabeza. Y Jesús lo venció. Al diablo no hay por qué tenerle miedo. Primera de Juan nos dice que mayor es el que está aquí que el que está en el mundo. Dios tiene un plan. Él quiere que usted y yo seamos santos. ¿Usted cree que Dios no está trabajando para lograrlo? ¿Qué cree que Dios tiene que hacer para que usted sea santo? Y entiende bien qué significa la palabra santo. Santo es separación. Separación del cuerpo, no físico, pero el cuerpo ya no manda Dios. Mi cuerpo ya no determina quién soy, determina Dios. Mire, qué tanto coraje me da, porque hoy en día la identidad de una persona es determinada por su concepto de sexo y no por el Creador que lo hizo. Estamos dejando que el cuerpo domine nuestra identidad. Y ya ni el cuerpo, ahora la mente. Porque si la mente piensa que es esto y lo otro, ya lo es. En un discurso con un pastor, le dicen: oye, pero si yo creo que soy mariposa, yo soy mariposa. Le dice: en primer lugar, el cuerpo tuyo no puede ser mariposa. Yo lo llevo al balcón, a ver, vuela. Yo le llevo a ver a ella también, buena idea. Pero vea, a ese punto hemos llegado, que nos estamos alejando del Creador. Y cuando empieza a entrar esas ideas a la iglesia, ya me tienen frustrado. Y como dice Jesús, quizás en los últimos días, aún los electos serán engañados. Estamos en ese día, hermanos. El mundo necesita saber, porque nos dice la profecía en Mateo 24, que el evangelio se iba a predicar, ¿dónde? En todo el mundo. Ahora, no les voy a preguntar, pero no quiero que nadie levante la mano. Pero, ¿cuántos vecinos hemos evangelizado? Esa es la labor misionera. Y el plan de Dios es que todo el mundo escuche el evangelio. Y si no lo escuchan por nosotros, créame, lo van a escuchar. Porque Dios no miente. Pero yo les digo a ustedes, es mucho mejor que nosotros cooperemos sabiendo que eso, a no ser como María, que ignoraba. Y aún así Dios la usó. Nosotros no ignoramos cosas de la Biblia. Somos responsables por lo que conocemos, no por lo que ignoramos. Y dice: ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos? Yo tengo a todos ustedes. Para mí es fácil porque ustedes vienen a mí. Pero para ustedes tienen que ser discípulos. ¿Qué hizo Jesús para ser discípulos? Escogió los 12. Ok, sí, pero ¿qué hizo para buscarlos y hacerlos discípulos?
¿Pero cómo los llamó? ¿Por teléfono? Él fue a buscarlos. Él fue a donde ellos estaban. Fue a Mateo y le dice, sígueme. Y se levantó y dejó todo. Ahora, usted y yo no tenemos el conocimiento que Jesús tenía. Cuando él vio a Mateo, él sabía que Mateo estaba listo para dejar todo. Usted no sabe eso. Pero ¿cuántos podemos decir, sígueme a mí como yo sigo a Jesús? Mira, hay una iglesia en Argentina que me invitaron a predicar. El pastor tenía 12 jóvenes viviendo en casa. La pobre mujer tenía que prepararles de comer y tenían cuartitos para ir y dormir. Y lo que él estaba haciendo, él no estaba haciendo discípulos, él tomó discípulos para ser los pastores. Y era el segundo grupo que tenía. Y me dijo que de los primeros 12 que mandó, solamente 3 o 4 estaban pastoreando, los demás abandonaron el pastoreado. Pero el trabajo de él es hacer pastores, el trabajo de nosotros es hacer ovejas, el trabajo de ustedes. El pastor hace pastores, las ovejas hacen ovejas. Elizabeth y Zacarías, ¿qué conocemos de ellos? Ella era estéril y era una adolescente. Ah, ok. So era estéril, era anciana y él era anciano. Y el ángel le dice a Zacarías, ¿qué le dice? ¿Que qué? Que ella va a tener un bebé. Que ella iba a tener un bebé y que le iba a llamar. Ahora, llega Zacarías a casa. ¿Qué tiene que hacer con Elizabeth? ¿Y cuántas viejitas hubieran dicho, ¿qué te pasa, viejo? ¿Estás loco o qué? ¿Qué comiste? No es... Pero me entienden, ya de viejitos, porque allí no vino ningún ángel a sembrar en ella, fue Zacarías. Ahora, para que Zacarías crea que todavía puede y que ella puede, que estéril tantos años, y Elizabeth tuvo que haber cooperado. Creyeron. Increíble, hermano, esa es fe. Y luego, una cosa es tener bebé cuando uno está joven porque aguanta, pero a esa edad, y luego gozarse, y luego llegan los dolores. Oiga, eso es increíble. Y esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Ahora no me van a salir que están embarazados por Dios, porque vale más que estén casados. Pastor, ya uno ya viejito, ya queda mudo, así como... Y eso fue por falta de fe. Quedó mudo por falta de fe. Por eso, vamos puestos de pie. Las profecías de Dios hoy en día las admiramos, las aplaudimos, pero hermanos, cuando fueron dichos no había ninguna probabilidad humana que se cumplieran. Solo porque Dios lo dijo, por eso se cree. Dios no nos falla, hermanos. Pero dice que en los últimos días va a aumentar la persecución y ya está aumentando contra la iglesia. Pero no hubiera aumento de persecución si la iglesia no retuviera su identidad con Dios, su relación con Dios. Hay persecución porque saben que son cristianos. Se portan diferentes, hablan diferentes, actúan diferentes, rechazan la falsa doctrina, por eso los persiguen. Y Dios nos los dijo para que cuando acontezca no se queden ustedes, wow, yo no lo esperaba, yo soy hijo de Dios, soy fiel a Él, ¿por qué me está pasando esto? Hermanos, cuando Dios le dice a Israel que ninguna arma formada contra ellos va a prosperar,
no está hablando materialmente, físicamente, porque los judíos perdieron, los cristianos que huyeron de Jerusalén dejaron todo atrás. Perdieron sus vidas, fueron arrastrados por Pablo y fueron matados por Pablo. Esteban fue apedreado, Santiago fue decapitado, Pedro fue clavado en una cruz. Y en Roma, ¿cuántos quemaron y crucificaron y los encendieron y los alimentaron a leones? Esas no eran armas formadas contra ellos. Porque digo eso, porque hay prédicas que eso quiere decir que nunca le pueden hacer daño físico. Esa es mentira. No es bíblico. Entonces, Pablo lo apedrearon y todo eso porque estaba fuera de la voluntad de Dios. No, hermanos. Por estar en la voluntad de Dios vamos a sufrir físicamente, materialmente, pero espiritualmente nadie nos puede tocar. Porque Dios no deja al diablo que toque el alma y el espíritu de nosotros, porque son eternos. Este cuerpo Dios lo va a glorificar. Háganme lo que quieran. Pásenme lo que me pase. Porque un día tendré un cuerpo eterno. Así que hay que interpretar la palabra de Dios a base de toda la palabra de Dios. Dios no promete, hermanos, que usted nunca va a sufrir. No es bíblico, no va a sufrir espiritualmente, porque ningún demonio podrá contra usted. Porque los mismos demonios, dice a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero tú ¿quién eres? Si usted cree en Cristo, a usted lo conocen. Y con solo dar la palabra. No hay que entrar en pánico, porque Dios no le da espíritu de cobardía. Ahora, Dios está cumpliendo un plan para la iglesia. Mi esperanza es que seamos cooperadores y no personas que estamos contradiciendo el plan de Dios. Divino y eterno Padre Celestial, agradecidos estamos porque con esta promesa que le haces a Abraham y luego le cambias el nombre y le llamas Padre de muchos y no tiene ni uno, Señor. Y sin embargo Abraham lo cree y se aplica su nombre y se introduce como Abraham. Solo porque tú le dijiste. Señor, esa es fe y él no tenía las revelaciones que tenemos nosotros. No tenía las profecías que se habían cumplido. Algo le llaman padre de fe. Y luego Jacob poder compartir esto con sus hijos sabiendo de algo que él nunca iba a ver, pero lo comparte con una convicción porque Dios se lo puso en su mente y según había observado de ellos. Y aún considerando el mal carácter de todos sus hijos, de ellos Dios iba a hacer una nación. ¡Wow! Es porque es Dios. Y cuando Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y aún a pesar de nosotros. Y gracias te damos, Señor. Porque aunque el mundo te rechace, tu plan sigue adelante. Tú eres fiel a lo que has prometido y lo vas a cumplir. Y solo quiero ser parte de esa linda y preciosa promesa. Y gracias, Señor, por el sostén y por la oportunidades que nos presentas para ofrendar a tu causa y diezmar. En Cristo Jesús y el pueblo de Dios dicen.